Salus populi suprema les est, proclamaba el gran estadista romano Cicerón a mediados del siglo I a.C. La seguridad del pueblo es la ley suprema. La seguridad del Estado y sus miembros y la salvaguarda de sus intereses ha sido desde entonces una preocupación primordial. Algunos dirían que la mayor, de la política, claro, tanto en la teoría como en la práctica. Aunque nadie duda de su importancia, el concepto de seguridad elude una definición simple. En su sentido más básico, la sensación de seguridad es un estado psicológico, una reacción subjetiva a circunstancias físicas que pueden estar justificadas o no por las circunstancias mismas. Distintas personas o comunidades se sienten inseguras por razones distintas, eso todo mundo lo sabemos, de manera que las causas de la seguridad son sumamente variables. Interpretadas en términos generales, estas causas pueden abarcar cuanto ponga en peligro nuestro bienestar físico y mental, incluyendo amenazas a nuestra salud, forma de vida y prosperidad material. La guerra, la pobreza y la enfermedad se cuentan entre esas numerosas amenazas, tanto de origen humano como natural. Hoy aquí en Crónica Lunares, así como ya escucharon, siendo 12 de marzo, les mando un cordial abrazo a las personitas que nos escuchan allá en La Paz, en Bolivia, ahí en su capital. Un abrazo muy afectuoso, porque la semana pasada les mandé un abracito a la gente de Costa Rica y pues hubo ahí alguna personita que me dijo, oye, también aquí en Bolivia te escuchamos y estamos aquí atentos contigo, ahí en el departamento de La Paz. Les mando un abrazo muy, muy caluroso, muy afectuoso y pues hablaremos de la seguridad, ¿les parece? Siendo 12 de marzo, esto es Crónica Lunares, yo soy Irvin Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Teniendo en cuenta su carácter subjetivo, la concepción de la seguridad está estrechamente vinculada a la percepción de la amenaza y por lo tanto varía de una época a otra. Eso que quede claro. Históricamente, el ámbito de los estudios sobre la seguridad se ha limitado a las actividades emprendidas para proteger el Estado-Nación y a su integridad territorial de las amenazas procedentes de allende sus fronteras. Un supuesto fundamental de esta concepción es que el sistema internacional de estados es anárquico, en el sentido de que se compone de estados independientes, autónomos y soberanos, y por tanto no reconocen ninguna autoridad superior competente para imponer acuerdos o leyes entre ellos. En tal sistema, el Estado es considerado el actor principal, el medio más efectivo de proporcionar seguridad nacional, tanto mediante sus propios recursos, sobre todo militares, como por su capacidad para establecer alianzas estratégicas y acuerdos con otros. El supuesto general es que la motivación principal de cada Estado es la defensa de sus intereses y su propia preservación. Partiendo de la premisa de que el resultado natural de una integración sin límites entre estados es el conflicto, la tarea del analista de seguridad es buscar mecanismos mediante los cuales minimizar el riesgo de guerra. Con la excepción de un enfrentamiento militar real, la seguridad de una nación contra las amenazas externas depende por lo general de alguna forma de disuasión. Convencer a un potencial agresor de que el beneficio que conseguiría mediante un acto de agresión es menor que el precio que tendría que pagar al cometerlo.
Por tanto, la forma más simple de disuasión es una defensa lo bastante robusta como para desanimar cualquier esperanza realista de un ataque exitoso. Pero en esa argumentación surge siempre un bien conocido dilema. Un Estado puede aumentar su armamento con intención exclusivamente disuasoria, pero como su capacidad de ataque saldría también reforzada, otros estados se verían obligados a tener en cuenta este nuevo potencial ofensivo y aumentarán sus propios arsenales. La consecuencia probable es que se siga una carrera armamentística y una escalada de la tensión que podría acabar en la guerra. Así que paradójicamente, más que la agresión, son el miedo y la inseguridad los causantes del conflicto. En estos momentos estamos viviendo, en estos días, hoy, ayer y pienso que el día de mañana, esas tensiones políticas aquí en los estados de Rusia que se quiere anexionar parte de Ucrania y nos encontramos en estos momentos, ¿no? En esta situación donde el miedo y la inseguridad son los causantes de este conflicto. Durante buena parte del siglo XX, la seguridad colectiva sirvió de modelo para la disuasión y fue el principio básico de la Sociedad de las Naciones, que más tarde daría paso a la ONU. En lugar de depender de alianzas regionales para mantener el equilibrio, la seguridad colectiva se basa en la cooperación en la comunidad internacional de estados que acuerdan tratar la agresión contra uno como si se hubiera producido contra todos. Aunque sencilla en la teórica, la historia reciente ha demostrado que las situaciones concretas en que la seguridad colectiva es eficaz en la práctica son muy complejas. Los intereses contrapuestos de la un tanto ingenuamente denominada comunidad internacional ha llevado al desacuerdo sobre las definiciones de agresión y socavan el compromiso para la acción concertada. Vamos a hacer nuestra primera pausa, recordándoles que nos pueden descargar en las diferentes plataformas como Crónica Lunares de Zoom, ya sea en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker, en Apple Podcasts, y me gustaría que en alguna de ellas pues nos pusieran alguna recomendación o que nos dejaran algún mensajito, o ya de plano, si no se puede, pues al menos que nos califiquen con 5 estrellitas, o bueno, las que ustedes quieran. Normalmente todo el mundo les dice, pónganme 5 estrellitas, pero si no me merezco esas 5 estrellitas, ¿por qué tendría que pedir las 5, no? Pónganme las estrellitas que quieran, pero al menos califiquen, que eso es lo importante, que eso es lo que a nosotros nos interesa para saber si estamos bien o nos regresamos, como dicen por ahí, ¿no? Vamos a hacer nuestra pausa con este tema tan escabroso, sobre todo porque estamos hablando de una seguridad internacional ahorita en estos temas, y estamos viviendo, estamos en esta transición, ¿no? Observando cómo se desarrollan estos conflictos armados y cómo empieza esto de la seguridad a rayar un poquito en el siguiente salto, que es después de una cierta seguridad emocional, física de las personas de una cierta población, a este conflicto bélico. Vamos a la pausa y regresamos con la información y seguridad. Vamos y regresamos. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca serás derrotado. El sabio consejo del militar y estratega chino, Sun Tzu, de hace más de 2300 años, todavía recoge la idea central de uno de los aspectos primordiales de la seguridad de cualquier estado y rige el trabajo de los servicios de inteligencia actuales. Una información viable sobre aquellos que tienen
intenciones agresivas o maliciosas hacia el Estado y sus intereses, puede tener gran valor para combatir los peligros potenciales y preservar la seguridad nacional. En la imaginación popular, alimentada con novelas y películas, las tareas de información se realizan en un mundo siniestro de aventuras e intriga, poblado por un exótico reparto de espías, topos y agentes dobles. Y es cierto que, históricamente, no ha faltado tramas extrañas para conseguir datos sobre las intenciones de un enemigo. Sin embargo, aunque el espionaje siempre ha tenido un papel en la consecución de información, las aventuras de una Mata Hari, por ejemplo, o un James Bond, nos resultan un tantito raras, ¿no? La tarea de recabar, analizar y difundir información útil es muy cualificada y requiere tecnologías muy especializadas, además de supuestos inmersos, pero en su mayor parte no exige una licencia para matar, sino una amplia reserva de paciencia y perseverancia. Hasta hace poco, los esfuerzos para conseguir información eran en su mayor parte ad hoc e improvisados. Tales actividades se realizaban sobre todo en el contexto de operaciones militares para confirmar detalles como la fuerza y el despliegue del enemigo sobre el campo de batalla. Solo en el siglo XX, los gobiernos empezaron a transformar una función esencialmente militar en unos servicios de inteligencia especializados en tiempo de paz. La tarea principal de este tipo de organismos es recoger y evaluar datos militares, políticos y económicos acerca de otros países o grupos considerados una amenaza para la seguridad nacional. La información se pasa entonces a quienes toman decisiones, que la utilizan como guía para su política. La aparición en el escenario mundial de muchos actores no estatales, como fundamentalistas o grupos terroristas, ha supuesto una serie de nuevas amenazas. Al mismo tiempo, la revolución de las comunicaciones globales implica que la mayoría de los países quedan más expuestos que antes, aunque una gran parte de la información siempre ha sido de código abierto, por decirlo de algún modo, trabajosamente espigada de diarios y otras fuentes públicas. La de mayor valor se conseguía a través de operaciones encubiertas. Cada vez más, en un mundo inundado de información, el problema no radica tanto en conseguirla, sino en evitar ahogarse en ella. Dado que en términos generales no son los armamentos las causas de las guerras, sino las guerras o los temores a las mismas, la causa de los armamentos, se sigue que toda nación se esforzará en todo momento para mantener su armamento en las condiciones que le requieran sus temores, lo que se denomina seguridad. Salvador de Madariaga, que fue un pensador español y dijo esto en el año de 1974. A lo largo del último cuarto del siglo, el ámbito de los estudios de seguridad se ha ampliado rápidamente. El fin de la Guerra Fría señaló el inicio de una transición de un planeta bipolar dominado por dos superpotencias nucleares a un mundo más abigarrado, expuesto a muchos peligros nuevos. Las fuerzas de la globalización han convertido las fronteras internacionales en unos espacios difusos y porosos, así que la línea que separa las amenazas internas y externas se han vuelto más borrosas. El rápido movimiento de personas a capitales a través de las fronteras trajo nuevas oportunidades y también trajo nuevos peligros, entre ellos el fraude transnacional y otros muchos delitos. Al mismo tiempo, el territorio internacional, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, presentó una amenaza para la seguridad que no podía ser contenida por fronteras nacionales y requería un nivel de cooperación internacional sin precedentes, algo nunca antes visto.
la segunda mitad del siglo XX